Este video es acerca de fábrica visual. La fábrica visual son todas estas ayudas de marcación, de estándares de proceso, operación de equipos, seguridad, logística, gestión de inventarios o cualquier otro tema que nos ayuda a que la gente tenga disponible en el puesto de trabajo la información requerida para hacer adecuadamente sus labores. Acá tenemos un ejemplo de cuáles son los controles visuales que se pueden tener en una planta de producción y que hacen parte de lo que se denomina una fábrica visual. En primera instancia tenemos aquí un equipo en el cual hay luces que indican cómo está, si está operando normalmente o no. Esto podría conceptualmente asimilarse a lo que es un andon y que se vio durante la clase de Jidoka. También se puede tener procedimientos operativos pegados a las máquinas. Estos procedimientos pueden tener que ver, por ejemplo, con los alistamientos. Entonces, la planta de Carvajal de cuadernos, ellos como tienen implementado toda la parte de alistamientos de forma estandarizada en los equipos, tienen puestas algunos letreros que dicen, por ejemplo, para cada referencia cuál es el cuadro adecuado en los diferentes puntos de la máquina. Ahora, también tenemos que se pueden dar luces de asistencia que cuando se encienden indican que los operarios deben acercarse, por ejemplo, a una línea automática porque hay algún problema que necesita de su intervención. Adicionalmente, aquí vemos una documentación de los procesos que se ha puesto sobre el muro, o también podemos tener documentación relacionada con estándares de calidad. Es común que algunas empresas tengan muestras de lo que se considera defectuoso y de esta manera los empleados saben cuáles son los diferentes defectos que pueden encontrar, si son graves, son leves y quiénes son las personas a las que deben comunicar lo que ocurre y quiénes son los que, por ejemplo, autorizan su uso o su destrucción. Tenemos por otro lado una cartelera con indicadores o un panel de control de proceso. Acá se pueden poner los indicadores más claves del área para que puedan ser fácilmente vistos por todos los empleados. En cuanto al control de las máquinas, hay muchas máquinas que ahora tienen la posibilidad de tomar muestras en tiempo real acerca de varias de las variables más claves y con esas muestras se hacen gráficos de control. Entonces, estos gráficos de control nos permiten adelantarnos a cuando un proceso va a salirse de control, porque acá ya se puede detectar tempranamente si hay algún riesgo de que eso ocurra. Bueno, si el equipo no tiene esa habilidad de tomar las muestras en tiempo real, pues igual las personas pueden tomar muestras y con eso se pueden hacer los análisis necesarios para hacer estos gráficos. Algo también muy importante, sobre todo en empresas de alimentos como el Cargill, es las hojas de trazabilidad. Entonces, la trazabilidad nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de saber cómo algo fue realizado. Y eso es muy importante para que, si es necesario a futuro hacer alguna investigación sobre algo que pasó, pues se tenga todo bien documentado y se pueda analizar y sacar causas acerca de lo ocurrido. También tenemos que aquí hay algunos gráficos o indicadores que pueden tener que ver con el mantenimiento de las máquinas. Entonces, el mantenimiento productivo total, TPM en inglés, también tiene unos indicadores propios como el OEE, que dijimos que también es un indicador muy exigente y que se le pueden hacer pues carteleras en las áreas para hacerle seguimiento. Cuando nosotros estamos tratando de tener un sistema de control visual, tenemos como objetivos el lograr cero defectos y compartir información. Un sistema como estos nos alerta acerca de las anormalidades, nos ayuda a eliminar los desperdicios, a que nosotros podamos recuperarnos rápidamente cuando algo salga mal y también nos da información para hacer mejora continua y promueve que tengamos una actitud de
prevenir. Como tenemos una buena cantidad de información disponible para los trabajadores, eso nos ayuda a que ellos puedan llegar a ser más autónomos. Hay un manual que es de una fábrica visual. Este manual no es como un manual teórico, sino que es un catálogo de una empresa y entonces, pues si están interesados, podría mandarles una copia. Este manual es interesante en el sentido de que permite ver muchos tipos diferentes de elementos que se utilizan para la fábrica visual y también contiene algunos apartes de lo que es la teoría de ese tipo de tema. En cuanto a la fábrica visual, es importante el uso de indicadores y ya se nombró como uno de los elementos en ese ejemplo que veíamos de que se podía tener en una fábrica visual. Entonces, los indicadores nos pueden servir para garantizar el despliegue de las políticas corporativas. Entonces, podemos tener indicadores que tengan que ver con los objetivos, las estrategias, las tácticas y también podemos usar indicadores para hacer seguimiento acerca de cómo van nuestros planes, por ejemplo, de mejora. Es importante tener en cuenta que los indicadores tienen detrás unos principios básicos. El primero, lo que no se mide no se mejora. Y el segundo, la toma de decisiones basada en hechos y datos. Cuando nosotros como empresa tenemos ese principio, pues vamos a tener decisiones que son más objetivas y que muy probablemente van a ser muchísimo más responsables y generar mejores resultados. Hay muchísimas formas diferentes de indicadores. Acá vamos a repasar algunos de ellos que muy seguramente son conocidos. La eficacia, que es una relación entre lo realizado y lo planeado. Por ejemplo, cantidad de unidades de pollo a ser beneficiadas, podría ser en lo planeado, y en lo realizado, cantidad de unidades que fueron procesadas durante el turno. La eficiencia es normalmente una relación entre aquello que se logra y el recurso que se ha usado. Estos recursos pueden ser elementos de materias primas, de insumos, o el tiempo de las personas, o el dinero que se ha usado para lograr algo. Entonces, una eficiencia puede ser, por ejemplo, la cantidad de unidades que se produjeron en el turno dividido el plástico en metros que se utilizó para las bandejas en las cuales estos productos se empacaron. Otro de los indicadores muy comunes son los indicadores que están asociados con la medición de alguna característica de calidad que sea importante para la satisfacción del cliente. Entonces sabemos que hay un rango de peso en la planta en cuanto a ciertos productos, entonces esto podría ser parte de esas mediciones de calidad. Hay formas muy comunes para calcular indicadores. Una es los indicadores que tienen que ver con demostrar una disminución o un incremento respecto a algún valor. Por ejemplo, tenemos que hay un incremento en ventas y entonces se puede mostrar comparando las ventas actuales menos las ventas del mes anterior. Ese tipo de indicador también se puede convertir en un porcentaje cuando tomamos la resta y la dividimos entre el periodo anterior y pues lo multiplicamos por 100 para que sea un porcentaje. Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, un indicador de incremento en las unidades producidas por turno. También se puede utilizar los ratios, que son unas comparaciones que se basan en divisiones, en los que hay una fracción de un todo y esa fracción cumple con una determinada característica y en la parte inferior tenemos cuántas unidades en total o cuántos elementos hacían parte de esa población. Entonces acá nosotros podemos tener un indicador en la planta que tenga que ver con unidades que salieron buenas a la primera pasada, dividido el total de unidades que fueron procesadas en un turno en la planta de beneficio.
Y todo esto multiplicado por 100. En la parte de sumatorias, uno utiliza sumatorias para muchísimas cosas de las cuales quiere llevar un conteo. Entonces se puede tener, por ejemplo, la sumatoria de cuántas cajas de adobo hay en este momento en el almacén de la planta. Otro de los típicos indicadores pues son los promedios. Entonces los promedios son una sumatoria dividida entre el número de unidades. Entonces miren este ejemplo, que valor promedio de la unidad de materia prima es igual a la sumatoria de inventarios de materias primas dividido las unidades de materia prima. Aquí tenemos los elementos de un indicador y de estos elementos voy a hablar en esta tablita. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un indicador, se puede tener una tabla como estas. Algunos la llaman ficha técnica del indicador. Esta ficha nos puede decir si, por ejemplo, el indicador va asociado a un objetivo, entonces se pone el objetivo, o si va asociado a una estrategia, entonces se pone la estrategia y se empieza a decir cuál es el nombre del indicador, cuál es la unidad de medida, el procedimiento de cálculo, es decir, cuál es la fórmula del indicador, cada cuánto se mide el indicador y cada cuánto se analiza. No siempre la frecuencia de medición es igual a la de análisis, porque hay muchos indicadores que para que se puedan sacar conclusiones, pues se tienen que ya haber acumulado algunos periodos. Aquí está la columna de responsable, entonces acá la empresa puede decidir si responsable es aquella persona que debe dar cuenta del desempeño del indicador, como en este caso el jefe de despachos, o si es responsable la persona que calcula el indicador, que podría ser un estudiante en práctica. Entonces tenemos aquí que se podría tener una sola columna responsable o si se quiere responsable del desempeño del indicador y otra columna responsable del cálculo del indicador, que eso me parece pues que sería como lo más apropiado. Ahora, a los indicadores se les manejan unos límites. Esos límites lo que nos están diciendo es cuáles son los rangos que se consideran normales para ese indicador y cuando nosotros tenemos estos límites pueden ser un rango superior, un rango inferior y se considera normal que la variable esté oscilando entre esos dos valores, como por ejemplo si tenemos una temperatura para enfriar nuestros pollos, entonces podemos considerar que ella puede oscilar entre tantos grados y tantos grados. Ahora, también a veces uno utiliza un mínimo como un límite. Los mínimos son muy comunes cuando la variable que se está midiendo es algo deseable. Entonces, nosotros queremos que ojalá todo llegue a tiempo, ¿sí? Como aquí en la oportunidad de entrega. Entonces, mínimo 75%, pero todo lo que se pone encima de eso, pues es bienvenido. Ahora, cuando es algo indeseable como el ausentismo, muchas veces el límite se pone como un máximo, que es lo que uno está dispuesto a tolerar. Entonces podría ser que en el ausentismo el límite es que máximo sea el 5%. Siempre nuestras metas van a estar con un desempeño que sea mejor de lo que está en los límites. Entonces aquí, como pueden observar, el mínimo es 75% y la meta es 87%. Esta tabla se puede complementar especificando en otra de las columnas o en la parte inferior cuál es el plazo de cumplimiento de la meta. Vamos a ver algunos ejemplos complementarios de exhibiciones visuales. Entonces, algo importante es el box score. Entonces, el box score nos va a servir para ciertas cosas de hacer seguimiento a los indicadores en periodos cortos de tiempo. Se analizan semanalmente los resultados de calidad, entrega y costos para tomar decisiones. Esta exhibición visual hace parte de Hoshin Kanri. Hoshin Kanri es una herramienta Lean para la gestión estratégica. Se tienen más oportunidades de tomar decisiones si se actúa semanalmente que si se actúa mensualmente. Por eso
en muchas empresas japonesas les gusta mucho hacer este tipo de seguimiento con esa periodicidad. El Box Score da diferentes perspectivas del negocio y entonces no solamente estamos pensando en los típicos indicadores de planta, sino que también se incluyen indicadores, por ejemplo, desde el punto de vista financiero. Y ahí, como se pone lo más clave, entonces nos permite estar enfocados en lo que es más importante. Cada una de las áreas puede tener unos 12 o 15 indicadores que sean los clave para ser dirigidas y entonces esos serán a los que se le hace el monitoreo permanente. Acá tenemos un típico formato de Box Score. Este es un formato en el cual en primera instancia tenemos acá el nombre del indicador, tenemos cuál es la meta del indicador, que acá se llama objetivo, tenemos semana por semana cuál es el desempeño del indicador y si el indicador no se está logrando, entonces vamos a tener aquí el color rojo. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos 80, 81, 82, 80, pues estaríamos cumpliendo con el indicador, entonces esto estaría en color verde. Si estamos como regulares en el cumplimiento, pues un amarillo podría ser el indicado. Hay algunas personas que acá, adicional al color, por ejemplo, deciden hacer el promedio del desempeño del indicador, pero eso no es como originalmente se utiliza, aunque es bastante útil hacerlo. Acá tenemos un ejemplo de un box score. Entonces tenemos un conjunto de indicadores que tienen que ver con el desempeño de la cadena de suministro, unos indicadores que tienen que ver con la capacidad de la cadena de suministro y otros que tienen que ver con la parte financiera de la cadena de suministro. Entonces acá tenemos que hay diferentes perspectivas y se tienen las semanas con los datos que se han venido dando. Otra de las formas de hacer seguimiento en cuanto a indicadores es el tablero de control. El tablero de control es muy usual en las células de manufactura y en él los mismos operarios de la célula se encargan de llevar el control de cuántas unidades han producido. Entonces, es muchas veces un tablero borrable en el cual se explica cuál es el artículo que se está haciendo en ese momento en la línea, cuál es la cuota que se fijó por hora, cuántos minutos se supone que demora el producto en ser fabricado, en este caso es un ejemplo de confección, y cuál es el nombre del módulo. Entonces, línea 3, línea A, línea B, etcétera. Y entonces nosotros tenemos acá que hay una columna para la hora, entonces se va de hora en hora, 9, 10, 11, 12, etcétera. Tenemos aquí cuántas unidades se produjeron, en este caso como son prendas, entonces se ha puesto ese nombre, cuántas llevamos acumuladas y entonces de ahí podemos calcular la eficacia. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos aquí en la primera hora, tenemos 5 prendas y se supone que se necesitan 5 prendas para la hora. Entonces, hasta aquí llegaríamos 5 prendas. Vamos a salir de la presentación para escribir un poquito. Entonces, aquí digamos que la cuota por hora, vamos a hacerlo con más unidades. Supongamos que la cuota por hora es 50. Tenemos aquí entonces que durante la primera hora se hicieron 47 unidades. Mi producción acumulada va a ser también
47, porque estoy apenas en la primera hora. Mi eficacia, entonces, ¿cómo la voy a calcular? Mi eficacia sería igual, perdón, a las 47 que logré hacer, dividida las 50 que debí haber hecho. Y eso lo puedo convertir en un porcentaje si yo quiero. Ahora, mi eficacia acumulada va a ser la misma. No va a tener cambio porque apenas voy en la primera hora. Entonces aquí voy a ponerla igual. Y vamos a la segunda hora. Entonces supongamos que en la segunda hora sí pudo hacer las 50 unidades. Entonces aquí tenemos que sí hizo las 50. Y entonces la producción acumulada sería 50 más 47. ¿Listo? Y entonces mi eficacia la calculo con lo de la hora, o sea, 50 dividido 50. Y la eficacia acumulada sería 97 dividido 100. Los 97 salen de aquí. Bueno, entonces así funcionaría un tablero como este. Entonces un tablero como este puede servir en la planta de beneficio, por ejemplo, en aquellos procesos donde ustedes dicen que trabajan varias personas haciendo cosas manuales y que son asimilables a una célula de producción. Aquí está una actividad sugerida para fuera de clase. En su lugar de trabajo o planta, hagan un plan para implementar conceptos de fábrica visual.